Buenas tardes, soy la doctora Begoña Ilavaca, médico nefrólogo, y el día de hoy tengo el placer de presentar a una excelente profesional, amiga, ¿sí? Colaboradora con nosotros también, la licenciada en enfermería y especialista en medicina crítica, Marcela Herrera, quien dentro de su trayectoria, ella ha estado con un diplomado en nefrología, pero antes de hacer ese diplomado, ella estuvo 12 años trabajando en las áreas críticas del Instituto Nacional de Cardiología y 5 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Posteriormente, ella pasa a Laboratorios Baxter, desde donde está desde hace 23 años, y que es una excelente profesional que nos va a hablar de un tema de vital importancia para los pacientes que se encuentran en diálisis peritoneal, de que si hacemos las cosas correctamente, si cuidamos, como lo dice el título de su presentación, el orificio de salida o sitio de salida, tendremos pacientes que pueden tener una larga sobrevida en su terapia dialítica. Pues, sin más, Marcela, la invito a que empiece con esta plática pero tan interesante, tanto para el personal médico como para los pacientes y los cuidadores. Bienvenida. Muchas gracias, doctora. Realmente para mí es un placer poder participar en este evento tan importante y muy buenas tardes a todos. Y yo los voy a invitar en este momento a que en esta charla juntos demos un recorrido a esta galería que significa el orificio de salida o sitio de salida como según lo conozcan. Y para comenzar, pues revisemos qué es el sitio de salida. Es la porción que rodea al catéter, lo rodea y lo acuna. Este sitio de salida, lo que queremos observar en él es que esté tan limpio y tan seco como la cicatriz umbilical, o sea, su ombliguito. Entonces, perfectamente debe de estar libre de toda humedad. Si nosotros volteáramos a ver qué hay detrás de ese abdomen, podemos observar este esquema. La flecha morada me está señalando el catéter, la porción externa de mi catéter. La flecha azul me menciona ahí, me señala en dónde se encontraría la parte externa del sitio de salida. La flecha roja, si yo gentilmente levanto el catéter, voy inmediatamente a observar lo que llamamos seno. Y no menos importante, entre ambos cojinetes que se usan para anclar el catéter, uno está en el músculo y otro en el tejido subcutáneo, ese segmento le llamamos túnel. Importantísimo también que el paciente, que el profesional de la salud también conozca cómo quedó ese túnel, que lo palpen desde el inicio para saber qué características tiene en ese proceso de cicatrización y cómo finalmente va a quedar ese túnel. Al final del día, si el paciente conoce perfectamente cómo está ese túnel, inmediatamente que existe una diferencia, él lo va a identificar y oportunamente podremos detectar alguna infección. De tal forma que, pues este es un seno y una parte externa del sitio de salida. Es el que todo médico y toda enfermera quisiera ver en sus pacientes. Definitivamente, se ven bonitos. Para poder revisar este sitio de salida, y hablando de la parte clínica, específicamente de enfermería, pues existen 5 pasos importantes antes de empezar todo el proceso de evaluación. Primero, pues es colocar a nuestro paciente en una posición cómoda, en un lugar iluminado. Si no es luz natural, nos podemos apoyar de una lámpara, pero sí es necesario estar con luz. Recuerde siempre usar su cubrebocas.
si es posible y de preferencia usar un lente de aumento, una lupa. Si esta lupa tuviese una luz integrada, es de mucho beneficio porque nos ayuda a poder visualizar todo el proceso de cicatrización que va teniendo nuestro sitio de salida. O si en algún momento, cuando ya está maduro, tiene alguna lesión. Esa lupa identifica perfectamente cada pliegue. Se realiza el lavado de manos con la técnica que ya conocemos. Importante retirar la fijación del catéter, se desecha y se coloca el catéter sobre el abdomen del paciente. Desde ese momento la enfermera va a empezar a observar cómo está la parte externa de este importantísimo sitio de salida. Si levanta gentilmente el catéter, podrá inmediatamente observar el seno. Y desde ese momento la enfermera mentalmente empieza a hacer una preevaluación de cómo están. Finalmente, desde el momento que el paciente descubre su abdomen, la enfermera inmediatamente y el médico podrán ver a través de la técnica de fijación que trae qué tal se cuida este paciente en casa. ¿Sigue las indicaciones que se le dieron en la capacitación? ¿Realmente trae una fijación que lo protege? Y si la enfermera o el médico identifican que la fijación no es correcta, pues empiezan los interrogatorios más profundos, ¿verdad? ¿Qué cuidados está dando el paciente o el cuidador hacia este sitio de salida? ¿Existen factores de riesgo? Probablemente tuvo algún golpe, un traumatismo en el lugar del sitio de salida, o es un paciente que no ha obedecido y sigue asistiendo a los baños sauna, se sumerge en tina con agua para bañarse o usa mucho la natación, etcétera. Existen diferentes razones de riesgo que en ese momento la enfermera va a ir identificando a través del interrogatorio. Importante observar, usando esta lupa, cómo está ese sitio de salida. Si ya identifiqué que hubo oportunidades en la fijación, pues voy a revisar si no ha tenido alguna lesión. La parte externa y la parte del seno. Importante palpar el túnel. Como bien lo vimos en el esquema de las diapositivas anteriores, palpar ese túnel y verificar, ¿está inflamado? Yo presiono un poco suavemente, el paciente no se queja, no hay dolor. Presiono para ver si hubiese acúmulo de secreción y saliera por el sitio de salida. Es muy importante dentro de esta revisión no solamente ver la parte externa, no solamente ver la parte del seno, sino también identificar el túnel. Si los cojinetes posiblemente estuviesen haciendo reacción, que también es algo muy importante, sobre todo en el postoperatorio cuando se instaló el catéter peritoneal. Si existiera secreción, pues definitivamente con técnica se realiza una toma de muestra y se manda a cultivar, y dando seguimiento a los resultados para dar un tratamiento oportuno al paciente. Importante durante esta evaluación primera que se le va haciendo al paciente, y tanto al paciente nuevo como al paciente subsecuente. Tenemos que identificar qué hallazgos diferentes ha tenido mi paciente de hoy que lo estoy revisando a la última vez que se presentó en la unidad. Igual en casita los pacientes lo pueden hacer. Ellos deben de conocer, hoy miércoles estoy así, ayer martes cómo está. Ellos que puedan identificar si hay algún cambio, inmediatamente poder tomar acciones. Y bueno, después de que se hace toda esta evaluación, ya la enfermera se va a dedicar a hacer la clasificación de este sitio de salida con todo lo que ya ha investigado e interrogado a su paciente. Y viene la clasificación del sitio de salida, que amablemente el doctor Twardowski, junto con la colaboración de su enfermera Bárbara, dedicaron tiempo para estudiar a sus pacientes, ver qué sucedía, cómo era el proceso de cicatrización desde el momento que instalaban el catéter y poder investigar qué más hacer para que ese sitio de salida se mantenga en una cicatrización correcta y el paciente no sufra infecciones, inflamaciones, pérdidas de catéter. Entonces, tomaron a bien a dar ese seguimiento a los sitios de salida y ellos, a través del tiempo, a través de ese estudio,
dieron una clasificación, 5 clasificaciones. Si bien es muy extensa este proceso del doctor Twardowski, pero básicamente la mayoría estamos enfocados a esta revisión. Y son evidencias comprobadas, porque son estudios que están respaldados a través de la experiencia que fueron revisando con sus pacientes. Entonces, para esto vemos que los 2 primeros, el perfecto y el bueno, pues no nos estaríamos preocupando porque quiere decir que todo el proceso de cicatrización ha sido correcto, el paciente ha seguido las indicaciones que le dio su enfermera, su médico, y vamos en un proceso favorable. Pero a partir del tercero hacia abajo, lo que es el equívoco, la aguda o la crónica, pues definitivamente son signos de alerta. Desde que no estoy segura si es bueno o está empezándose a infectar, debemos poner especial atención. Y no solamente las responsabilidades de la enfermera o del médico. Prácticamente, ya cuando el paciente se va a casa, es mucha responsabilidad de él mismo conocer si algo está pasando diferente y acudir a su unidad. Ellos también clasificaron 5 signos que les dieron un puntaje. Cada signo tiene un puntaje. Si cae en 0, que no lo tiene, pues perfecto, porque estamos hablando que el proceso de cicatrización está evolucionando sin ningún problema. Le pueden dar el puntaje de 1 o de 2 puntos, pero ¿cuál es lo crítico? Cuando entre la suma de 1 a 1 vamos acumulando más de 3 puntos. Si esa es la situación, más de 3 puntos, pues la enfermera misma, cuando ya va evaluando, mentalmente ya va haciendo ella la preocupación de qué hacer y la estrategia de cómo aterrizar una mejora para su paciente. De tal forma que si acumuló más de 3 puntos, tiene que poner ojo y ya ir midiendo e identificando en dónde va a caer. De acuerdo a si hay costra, el eritema, si está rojo, si hay dolor, si hay secreción, si está fétido, todo eso la va a llevar a saber en qué proceso va a clasificar. Puede ser que está solamente un proceso de irritación, o bien ya empieza una infección aguda, o ya francamente tenemos infección crónica. Es muy triste revisar a veces que los pacientes ya vienen con una infección crónica. ¿Y qué sucede? Nos queda clarísimo, y digo, los médicos y las enfermeras estarán de acuerdo, que las infecciones no vienen de hoy para mañana, llevan un proceso. Y es muy triste que uno le da la recomendación al paciente, la enfermera se pone de acuerdo con su médico, cómo vamos a trabajar a los pacientes, qué cuidados les vamos a dar en mejora de él, los capacitan y se van a casa. Pero el autocuidado no es tan bueno, de tal forma que empiezan con dolor, inflamación, acúmulo de secreción y no acuden al hospital. Acuden hasta que ya el dolor es imposible, hasta que ya tienen un absceso. Y es cuando llegan con infección crónica. Y es difícil para el médico y la enfermera poder contrarrestar eso. Veamos un punto importante. Generalmente, cuando se empiezan a acumular los microorganismos, generalmente lo hacen en el seno. Dijimos que el seno está por debajo del catéter. Inmediatamente levanto gentilmente y veo el seno. Generalmente ahí se empiezan a acumular los microorganismos cuando no existe un aseo correcto. Esos microorganismos van a favorecer que esto se inflame. Si se inflama, va a surgir más secreción y así en exceso, si no se pone especial atención a esto, puede ser una infección crónica, irreversible, que retiran catéter. Entonces, muy importante dentro de esta evaluación, supervisar, sí, la parte externa, que es la primera que visualizamos, pero muy importante y nunca olvidar cómo está debajo del catéter, el seno. Este seno nosotros, el objetivo principal cuando el doctor decide instalar el catéter
Él lo que espera que el epitelio cubra este seno y que lo cubra de tal forma que sane por completo, que se cierre completamente esa herida. Entendemos que cuando se instala el catéter, el bisturí lesiona la piel, lesiona los músculos, es una herida. Está la piel completa, se abre con el bisturí y se abren todos los tejidos. Entonces, cuando ya existe el catéter y empieza a cicatrizar, nosotros queremos que este epitelio que se abrió cuando se hizo la incisión vuelva otra vez a regenerarse. Y tan bien se tiene que regenerar que va a cubrir todo el borde de nuestro sitio de salida. La parte externa, la parte del seno, totalmente cubierta. Ese es el objetivo que el médico desea cada vez que instala un catéter peritoneal. La enfermera cada vez que capacita a su paciente nuevo y que lo espera ver regresar a los 8 días, espera ver eso, que vaya en crecimiento este epitelio. Y para los pacientes, ¿qué es el epitelio? Imaginemos como cuando fileteamos una cebolla, y cuando fileteamos la cebolla queda una telita blanca de repente, muy transparente, un poquito opaca, muy delgada, pero muy sensible. Así es el epitelio. Imaginen que ese epitelio es de esas características y lo que queremos, que es lo que se abrió cuando se hizo la incisión, que vaya evolucionando nuevamente a crecer hasta cubrir el sitio de salida, evitando así las infecciones, porque eso quiere decir que la piel ya se recuperó. Entonces, no porque tenga un cuerpo extraño mi incisión, quiere decir que no va a cicatrizar bien. El médico que instala el catéter peritoneal dedica tiempo para saber cómo hacerlo, de qué lado, cuál es la mejor posición para el paciente. El paciente tiene el deber y la obligación por amor propio de cuidar ese sitio de salida. Entonces, veamos que lo perfecto sería esto. Así quisieran todos los médicos y las enfermeras ver los sitios de salida de sus pacientes. Vemos que aquí está el seno, ese famoso seno que les he invitado a conocer y que de hoy en adelante yo sé que los pacientes van a amar a su sitio de salida. Revisen cómo lo que les decía, esa telita que parece como la de cebolla, esto es el epitelio. Entonces, normalmente cuando se hace la incisión para instalar el catéter, pues se abre la piel y este epitelio, hagan de cuenta que mágicamente se hace hacia atrás, porque está lesionada la piel. Pero el deseo es que a través de los cuidados que se le den, este epitelio vuelva otra vez a ir creciendo, creciendo hasta cubrir todo. Esto sería lo ideal. En este momento yo invitaría a los pacientes que conforme va avanzando esta charla, ustedes vayan identificando en dónde va cayendo su sitio de salida. Si están en los 2 primeros, adelante, felicidades, pero si hay oportunidad, identifique qué es lo que tiene que cambiar. ¿Son los cuidados? Y los cuidados dependen mucho. Si el paciente no depende de un cuidador al 100%, el paciente es responsable de lo que quiere para su vida. Y bueno, seguimos. Existen expertos del por qué nos dicen que tenemos que cuidar el sitio de salida. El sitio de salida pareciera algo tan simple, pero es la entrada primeramente a la cavidad abdominal. Si se infecta este sitio de salida, imaginen hasta dónde puede llegar la infección, si estamos diciendo que es la entrada a la cavidad abdominal. Es tan importante que muchos médicos, enfermeras, profesionales de la salud han dedicado meses, años en estudiar grupos de pacientes para identificar de qué manera los pueden ayudar para que ese autocuidado en casa sea lo mejor posible. Vivan bien los pacientes y vivan mejor. Eso no solamente queda al aire, eso queda escrito en guías de manejo, guías que están respaldadas en evidencia y documentos que cualquier experto y profesional de la salud las puede consultar. ¿Y por qué son tan importantes? En estos seguimientos que ellos han dado nos dicen algo muy crítico, que del 100% de las peritonitis, el 20% de este total de peritonitis generalmente surgen de un sitio de salida infectado, el 20%.
una cantidad bastante alta. Igualmente, de los catéteres que tienen que retirar porque ya no funcionan, porque están contaminados, el 20% de ellos había tenido infección del sitio de salida. ¿Y esto qué conlleva? Que el paciente termine saliendo a una terapia de hemodiálisis. Definitivamente tienen que cerrar esta cavidad, dejarla descansar, y diálisis peritoneal en ese momento se estaría cerrando. Entonces, he aquí la importancia del sitio de salida, del cuidado que le tengo. Invito nuevamente a los pacientes, si ustedes saben que su médico y su enfermera, llámese el país que estén, el sitio de salida es tan importante en México como en otro país. Cuídenla. Esto sería, y volvemos a las mismas fotos, y es repetitivo porque uno de los objetivos de esta charla es que el paciente identifique cómo debe de tener su sitio de salida, la parte externa y la parte del seno. Esto sería lo ideal. Bueno, si no tenemos los cuidados necesarios, pues empiezan a existir los conflictos y empieza a surgir algo que le llamamos eritema. ¿Qué es el eritema? Pues hagan de cuenta una zona roja que empieza a enrojecer toda la parte externa de mi sitio de salida. Puede ser la externa o puede ser en el seno, por eso la importancia de revisar por fuera y hacia adentro. Y esta importancia y esta tarea no es solamente de la enfermera y del médico, es obligación del paciente estando en casa, que es la mayor parte donde está, que él todos los días identifique si hay algo diferente en este sitio. Entonces, cualquier cambio que no era correcto, un cambio de color, debo inmediatamente tocar puerta con mi enfermera y comentárselo. Ella va a evaluar si este color rojo es mayor a 13 milímetros y las enfermeras de verdad, a lo mejor ustedes pacientes cuando ven a las chicas revisar estos sitios de salida, no imaginan la pasión que ellos ponen al observar esto. No es solamente quitar la gasa y verlo. Ellas están imaginando y maquilando todo lo que puedan observar para beneficio de usted y controlar. Si ellas ven que es mayor a esa medida de 13 milímetros, pues ojo, podría estar en riesgo mi paciente a una infección crónica. Entonces, esa es una foto de un eritema. Veamos la costra. La costra, bueno, empieza a salir secreción amarilla, que muchos seguramente la han identificado, pero esta secreción amarilla no solamente drena, sino que además empieza a ser dura. Entonces, puede ser que a través del baño esa costra endurecida caiga. No hay problema, que bueno, cayó, quiere decir que ese epitelio, otra vez volvemos con el epitelio, está creciendo y está tratando de tapar toda esa piel para cubrir perfectamente este sitio de salida. Pero aquí vemos la foto de esa costra. Esa costra sería, pero si esa costra con el baño no se remueve y cuando usted acude con su enfermera, ella trata también de remover, ¿no? Ella va a saber qué hacer, la quita o no la retira. Ella va a identificar según las características que encuentre. Lo ideal sería que la costra se removiera sola. Si no se hace, no tenemos que traccionarla para evitar que salga. Posteriormente encontramos lo que son las escaras. Esa misma secreción cada vez se va haciendo más dura, pero además no solamente es ya secreción clarita, sino que además ya va mezclada con un poquito de sangre, a lo que se le llama cero hemático. Entonces, quiere decir que algo por ahí, algún vaso está sangrando. Y ojo, es muy importante identificar qué está pasando. La enfermera obviamente no lo dejará ir con ese problemita ahí. Le va a pedir, le va a probablemente a reforzar las medidas de higiene y seguramente le mandarán un tratamiento también muy coordinado con el médico. Entonces, esta es la exposición de una escara. Ya vemos francamente que existe un sangrado. Y cada vez esto se va complicando más. Ese sangrado pues pasa ya a lesionar lo que es la piel. Si el epitelio que dijimos que era muy importante, que creciera y que tapara completamente mi sitio de salida, pues se vuelve otra vez a lesionar y se vuelve otra vez a empezar a abrir. Y es cuando
El paciente empieza con ligero dolor, probablemente con comezón. Muy seguramente él identificó en su aseo que algo olía mal. Probablemente ya lo empezó a identificar, pero no le ha puesto mucha atención. Por eso es importante, si usted identifica, inmediatamente tocar puerta con su enfermera. Y este sería el proceso. Ese es el tejido de granulación. Algo que algunos pacientes dicen o lo vemos como si fuera un poquito de gelatina. Se ve gelatinoso, pero se ven los vasitos sanguíneos ahí tronados. Se ven las costras alrededor, sobre todo en la parte externa del sitio de salida. Y la parte interna, que es el seno, siempre va a estar húmeda. Cuando existe este tipo de tejido de granulación, siempre va a estar húmeda. Probablemente algunos pacientes dicen, me voy a hacer la curación y mañana voy a amanecer mejor. Hoy me voy a hacer 2 curaciones y seguramente mañana voy a estar mejor. Importante, no lo dejen para mañana. Este tipo de secreciones ya no es tan fácil controlarlas y recuerden que pertenecen el 20% del retiro de catéteres, de las infecciones peritoneales, y eso es vida para ustedes. El tejido de granulación, igual nos vamos complicando más. Entonces ya francamente existe una infección. El epitelio se rompió y empieza a haber costras, secreción, sangre, obviamente mucho dolor para el paciente. Y en este momento también sería importante revisar qué nos dice el túnel. No vaya a ser que el problema estaba en el túnel y bajó hacia el sitio de salida, o simplemente esta infección pudiese estar acumulando también secreción. Y empezamos a ver tejidos exuberantes como este. Alrededor ya, francamente, ese epitelio que yo les comentaba, que es como la telita de la cebolla, que queremos que vaya cubriendo todo el sitio de salida, si ustedes observan esta foto, ya se rompió. Ya no está hacia adentro como queríamos, sino que se volvió a abrir. Y puede ser que se abra cada vez más y más. Depende mucho del momento que ustedes lo identifiquen y acudan con su equipo de salud al hospital. Y depende mucho también del tratamiento que le dé el médico y que nosotros como pacientes cubramos. Que tengamos el apego de terminar completamente el tratamiento médico y los cuidados que me indica la enfermera, seguirlos al pie de la letra. Aquí no se vale de que hoy amanecí cansado, de que hoy es viernes social, de que domingo familiar, nada. Si tenemos este tipo de infecciones, es importante poner atención. Y la vida, obviamente, corre riesgo si no ponemos acciones inmediatas. Y viene el tejido exuberante, que vamos de la misma mano, secreciones cada vez más extensas. Seguramente aquí ya hay olor bastante desagradable. Son 2 sitios de salida diferentes, pero vean todo el epitelio, prácticamente se perdió. ¿Es recuperable? Sí, sí es recuperable si seguimos las indicaciones del médico, pero no porque sea recuperable quiere decir que, bueno, voy a dar la oportunidad, ¿no? Una vez, no. Puede ser que sí sea recuperable, pero también puede ser que una sola infección de sitio de salida, llámese paciente nuevo, llámese paciente de muchos años, puede ser que esa única infección de sitio de salida lo lleve a salir de peritoneal y pasar a hemodiálisis. Y no solamente eso, sino que en ocasiones las infecciones son tan severas, llegan a peritonitis, que desafortunadamente pierden la vida. Entonces, ojo, sitio de salida es de lo más importante para que un tratamiento de diálisis sea exitoso. Y el éxito que quiere el médico y la enfermera, pues es básicamente para el bienestar del paciente. Entonces, ¿por qué es importante el cuidado crónico? Ya cuando el paciente pasó esas semanas críticas de recién le instalaron el catéter, ya cursó ese periodo, cicatrizó perfectamente y ahora ya es un paciente que llamamos prevalente, ¿no? Un paciente que ya tiene más de 6 meses después de que le instalaron el catéter. Necesita cuidados crónicos. ¿Y por qué son importantes estos cuidados? Ya dijimos, para evitar las infecciones del sitio de salida. Evito que se proliferen microorganismos por el mal aseo.
Evitamos que se retiren los catéteres por una infección de sitio de salida. Evitamos que el paciente presente peritonitis causada por una infección de sitio de salida, que vimos que la literatura nos dice que el 20% del total de peritonitis vienen relacionadas a infección de sitio de salida. ¿En qué favorece también el cuidado crónico? Que el paciente lleve al pie de la letra esos cuidados que me indicaron en la capacitación inicial, porque eso asegura que el catéter va a durar más tiempo, el sitio de salida va a estar sano y eso es calidad de vida para el paciente. Se va a dializar perfectamente y las prescripciones van a ser correctas, porque va a absorber completamente el beneficio de la diálisis del paciente sin ninguna complicación de infección. Y eso que nos lleva a que el paciente va a durar más días estable y mucho más tiempo en la terapia de diálisis peritoneal. ¿Cuándo lo deben de cuidar? No hay vuelta de hoja. El sitio de salida se debe de cuidar los 365 días del año, todos los días, valorando su sitio de salida y según las indicaciones de su enfermera y del médico, le dirán que probablemente si identifican algún dato que es de cuidado, le indicarán que se haga dos aseos al día. Pero las guías dicen que una vez al día, los 365 días del año. Y esto se va a realizar justo terminándose de bañar. Entonces el paciente se baña y lo último que va a hacer antes de salir del baño va a ser su aseo al sitio de salida. ¿Quiénes lo van a cuidar? ¿Quiénes son los responsables? Primeramente, la enfermera, y la ponemos como punto importante porque es la piedra angular de todo el bienestar del paciente en cuestión a técnicas y cuidados. Ella se capacita constantemente para saber qué avances hay y se los transmite a través de esas capacitaciones que le dan al paciente nuevo y que le dan en la recertificación cuando ya es un paciente que tiene meses o que tiene años. Por eso es muy importante que si su enfermera le dice, don Juan, ya tiene 5 años en la terapia, pero venga a capacitarse, que no le digamos que no. Sabemos que es importante y justo por eso debemos de tomar en cuenta, si ella me está llamando, debo de conocer esas nuevas medidas que seguramente van a ser valiosas. ¿Quién más lo va a cuidar? El cuidador, la persona que se hizo responsable para soportarme en mi técnica, en mis cuidados como paciente estando en casa. Pero él nada más va a ser un apoyo. Realmente la responsabilidad mayor la tiene el propio paciente. Entonces, estos 3 personajes están involucrados al cuidado y bienestar del sitio de salida. ¿Y qué necesitamos para que el paciente pueda cuidar este sitio de salida? Los insumos son básicos y gracias a Dios son dentro de las posibilidades de todos, pero dentro de esto hagamos mención de algo muy importante, las toallas. Estas toallas deben de ser individuales y específicamente exclusivas para el sitio de salida. Se recomienda que el paciente tenga tres tipos de toallas. Uno, para su sitio de salida, exclusivo. Seco mi sitio de salida y va al bote de la ropa sucia para lavarse. Una segunda toalla para secarse el cuerpo después del baño. Y la tercera toalla que es exclusivamente para el secado de las manos. Entonces, eso es básico. No se permite cambiar la toalla ya cuando está muy húmeda, sino 2, 3 secadas de mano y se cambia la toalla. La del sitio de salida es por curación y se desecha para lavar. Entonces, algo opcional dentro de estos cuidados es, dependiendo de las indicaciones y del protocolo que tenga su institución, será colocar el antibiótico en pomada y los aplicadores para esa aplicación. Pero esto es realmente de acuerdo al protocolo que cada institución y cada equipo multidisciplinario ha decidido llevar a cabo. Y bueno, cuidando el sitio de salida. Después de la colocación, se coloca el catéter y durante las primeras semanas, la enfermera es quien generalmente le va a estar revisando cómo va ese proceso de cicatrización. Pero también nosotros en casa tenemos la responsabilidad de ver
que ese apósito que me dejó la enfermera no se esté llenando de secreción, no se esté humedeciendo con secreción amarilla, con sangre, de tal forma que yo pueda identificar y colocar. Entonces, básicamente, después de esas 3 semanas, el paciente tiene que seguir bañándose. Ya dijimos que su cabecita primero, después va a ser el cuerpo y hasta el final va a ser el aseo de su sitio de salida. ¿Qué más va a tener que seguir haciendo este paciente? Aparte del baño diario que ya mencionamos, y lo mencionamos mucho sobre esta presentación porque es importante bañarse, asearse, para que ese sitio de salida justo esté libre de microorganismos. Dijimos, se lava su cabecita, la cintura, y luego, ya que se realizó su curación, fijar su catéter. Pero ojo, nunca poner ni pomadas, ni ungüentos, ni remedios caseros, ni recetas que nos dio el vecino, ni la comadre, ni el curandero, nada absolutamente, si no es recomendado por el médico o la enfermera. Importante, como ya lo mencionamos, sumergirse a baños de tina con agua no es viable. Eso está prohibido, porque justo se puede contaminar mi sitio de salida. Y una vez que la enfermera ya me dijo que el sitio de salida cicatrizó y que todo va en proceso correcto de evolución en ese epitelio que va cubriendo, ya cuando me dio de alta, ya no es necesario tener un apósito cubriendo ese sitio de salida. Al contrario, el sitio de salida dijimos que tenía que estar tan perfecto, tan seco y sin olor como el ombligo. El ombligo no lo cubrimos. La diferencia es que este tiene un catéter que es un cuerpo extraño, pero definitivamente no habría por qué cubrirse. Las guías mencionan que no hay necesidad de cubrirlo y al contrario, en tiempos de calor, justo podríamos favorecer con este apósito la humedad. Entonces, si su enfermera le ha dicho que ya no es necesario, deséchenlo. Si usted paciente está seguro que está siguiendo todas las indicaciones para un buen cuidado a su sitio de salida, no tendría por qué preocuparle tenerlo sin apósito. Recordemos, importante, el sitio de salida, cómo se va a hacer esta limpieza. Toman su gasa con jabón líquido de preferencia y van a comenzar de la parte del seno hacia la parte externa, movimientos circulares, llamémosle en forma de caracol o en espiral. Entonces es seno, parte externa, hacia afuera, hacia la periferia, desechan y toman otra gasa. Finalmente con solución, con agua, de la misma forma, y al final toman su toalla y secan su sitio de salida, que quede perfectamente seco. En cuanto ya está eso, si necesitan colocar antibiótico, lo ponen según la indicación del médico y fijan su catéter. Esta fijación del catéter, importante, tiene que ser de 4 a 5 centímetros de donde está el sitio de salida hacia afuera. Y otro punto importante, todos los días debe de ir rotando donde coloca su fijación. Justo para que esa piel no se lesione, si yo colocara todos los días en la misma posición, la piel se va a terminar lesionando. Entonces, puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y regresamos. Siempre respetando la memoria de caída del catéter. Si este fuese mi catéter, no podría yo levantarle, porque entonces lo estaría traccionando y estaría sufriendo también el sitio de salida en la parte externa. Además, corro el riesgo de doblar el catéter y bloquear la entrada y salida. Y para esto viene la obra más importante, el aseo diario. Esto es básico y yo invito a los pacientes que están conectados que nunca olviden esta pirámide, porque es la base del éxito de su tratamiento. Realmente a veces decimos, si el tratamiento tiene éxito es porque el médico puso todo el empeño y la enfermera. Si no tiene éxito, por ahí algo falló.
Y no, creo que es una responsabilidad compartida, pero estando en casita, esta pirámide es básica para ustedes. El aseo diario debe de reunir su material, lavar y secar sus manos, expone su sitio de salida, retira la fijación anterior. Si hay costras, no se retiran, no se tocan. Verifica que su línea de transferencia esté íntegra, que el tapón esté bien conectado a la punta, que la llave de paso también esté cerrada, que no existan fracturas en el catéter que me estén indicando que se está saliendo la solución, y que el catéter esté bien fijo con el conector de titanio, el catéter y la línea. Se revisa la parte externa del sitio de salida y se levanta sutilmente, gentilmente, suavemente el catéter y se revisa cómo está el seno. Hay pacientes que dicen, es que no me puedo ver, me lo tiene que hacer el cuidador. Debemos de buscar mañas para que yo paciente logre hacer lo máximo para mi cuidado. Existen pacientes que donde se bañan colocan un espejito a nivel de su abdomen, justo donde se puede observar su sitio de salida. Y todos los días hacen este procedimiento hasta donde vamos y revisan así con luz cómo está su parte externa y cómo está la parte del seno. Se palpan el túnel porque ya dijimos que es sumamente importante identificar cómo está, me duele diferente, está inflamado, le presioné y salió un chisguete de secreción por el sitio de salida. ¿Qué sucede con él? Se realiza después de esto su baño, disfruta su baño de regadera plenamente. Ya dijimos, primero su cabecita, tronco, resto de cuerpo y al final el sitio de salida. Se limpia suavemente su sitio de salida, lo enjuaga perfecto, seca nuevamente el sitio de salida, aplica pomada antibiótico si es que la tiene indicada y fijan su catéter a la piel. Ojo, un porcentaje mínimo, afortunadamente, pero existe un porcentaje donde el paciente no se fija el catéter y eso es correr riesgos. En cualquier movimiento, por mínimo que sea, se puede dar un jalón y lesionan el sitio de salida. Y ya sabemos y ya revisamos qué significa una lesión, que puede llegar hasta una infección crónica. Y bueno, después de todo eso, tenemos que recordar que existen intrusos que nada más están siendo oportunistas alrededor de mí. Esos intrusos, muchas veces yo soy el transporte a través de mis manitas. Si yo no me lavo las manos, porque hoy me dio flojera, soy paciente con máquina cicladora, desperté, me pongo el cubre y me desconecto. Ojo, mis manos no están limpias, estuve toda la noche en camita, agarré mi pijama, agarré mis cobijas, necesito levantarme, lavar manos y desconectar. Entonces, muy importante, lavado de manos. Y lo que ya mencionamos, que la toalla sea exclusivamente para las manos del paciente. Una vez, 2 veces, 3 y la desecho para lavar. Me queda clarísimo que las toallas pequeñas son caras, pero existen opciones. Una toalla grande, el mejor regalo para el paciente, una toalla grande, la parten en trozos acordes al sitio de salida y ya pueden tener sus compresas limpias todos los días. Entonces, básico, ya lo mencionamos, y no olvidar colocarnos cubrebocas. Estos son puntos importantes a recordar durante todo el tiempo que yo permanezca en diálisis peritoneal. La fijación, ya dijimos que tiene que ser de 4 a 5 centímetros de donde está el sitio de salida. La tengo que estar rotando cada día para evitar que se lesione esta piel. En el momento que yo identifique algún cambio de color en mi sitio de salida, algún cambio cuando me palpo, algún síntoma de algún olor feo, tengo que tocar puerta con la enfermera, con mi médico y notificárselos.
Es muy importante para evitar que estas infecciones o inflamaciones pequeñas lleguen a ser una infección severa que hasta retiro de catéter o paso de hemodiálisis tuviese que vivir el paciente. Lo volvemos a mencionar. ¿De qué manera tenemos que limpiar nuestro sitio de salida? Del seno hacia afuera, seno, parte externa, haciendo circulares en forma de espiral, salgo y retiro. Asegurar perfectamente que todo quede seco. Todo ese sitio de salida, al final de mi aseo, tiene que quedar perfectamente seco. No se vale rascar, si hay costras, no se vale tocar ese sitio de salida. Aquí al cuidador le recomendamos cuando tiene pacientes adultos mayores, que generalmente cuando están dormiditos tienden a mover sus manitas y rascarse. Entonces, estar ojos ahí, hacerle entender a nuestro paciente que no es lo correcto, hay que tener las uñas totalmente cortas, sin esmalte, y procurar que el paciente pues no se rasque. ¿Estamos en riesgo si no lo hago? Claro que estamos en riesgo. Ya dijimos, el 20% son causas de pérdida de catéter, son causas de peritonitis y son causas de paso a hemodiálisis. Entonces, tener microorganismos alrededor del sitio de salida es una cosa seria que no la debemos de tomar sin importancia, a la ligera. Inmediatamente es tomar acciones. Y podemos vivir tranquilos si llevamos a cabo estas medidas de seguridad que fielmente nos dan las enfermeras en la capacitación inicial. Esa capacitación inicial tan valiosa de 5 días, que muchas veces digo, no me dio permiso el trabajo, hoy falté y nada más tomé 4 días, son 5 pero me tomo 3, o sabes qué hermana, ahora ve tú, no es válido. La persona que inicie la capacitación es la persona que debe determinar, porque entonces no hay una continuidad. Y la persona que se certificó para el cuidado de este paciente, junto con su paciente, debe ser la que permanezca siempre en este cuidado. Si por alguna razón ya no va a poder el cuidador apoyar al paciente, tienen que ir con su enfermera y decirle, necesito que me apoyes para capacitar a otro familiar, otro cuidador. Pero no es válido que yo, cuidador certificado, le enseño al hermano, al vecino, al sobrino y lo certifico. Eso no es válido. Porque ya vimos, tan simple como es el sitio de salida, puede correr riesgos si lo cuida alguien que no está siendo experimentado. Y por detrás de todo esto, pues está el trabajo de los médicos y de las enfermeras. Créanme que yo a través de los años he visto cómo han dedicado horas para este desarrollo, para saber qué más poder hacer por sus pacientes. Ellos se mortifican cada vez que un paciente pasa hemodiálisis o cada vez que un catéter se pierde. Más allá del catéter y del exceso de trabajo que tengan, es la vida del paciente la que les preocupa. Es el prestigio que tenga su programa como tal. Entonces, créanme que como pacientes ustedes deben de poner todo su empeño y si lo hacen correctamente como les enseñan, sin duda alguna van a tener éxito en este sitio de salida. Seguimos con los riesgos y aquí están más vivos. Esto nos puede llevar a abscesos y abscesos reales, que tristemente es lo que a veces vemos en las unidades de diálisis. Y el médico que instaló el catéter tristemente dice, ¿qué pasó? ¿A dónde quedó mi buena técnica? ¿A dónde quedó colocarme el cubrebocas, lavarme las manos, que la enfermera respete las áreas blancas, las negras, las grises? ¿De qué sirvió? ¿A dónde quedó todo eso? Es muy triste ver estos sitios de salida, pero sin embargo exhortan para que ya los tengo, ¿qué voy a hacer? Enfermera, dime qué hago para cambiar mi estilo de vida. Doctor, respeto con todo cuidado el tratamiento y lo voy a cumplir al 100%. Sin ver en los botes de basura que están llenos de antibióticos, ¿no? Porque nunca cubrió el esquema completo. Entonces el bicho duerme. Lo atontamos y me sentí mejor, ya no lo tomé, pero durmió, ahí se quedó. Y cuando viene otro oportunista, porque no me lavé las manos, no me puse el cubrebocas, porque estornudé,
porque la nariz no me la cubrí y está llena de bichos también, entra. Y cuando entra, viene más crítico, porque solamente el tratamiento anterior lo cubría a la mitad y está provocando que el microorganismo esté dormidito. No lo matamos totalmente. Como conclusiones, y vamos a leerlas textual, porque es importante. Los cuidados del sitio de salida son de vital importancia, como ya lo vimos. Esto nos dará éxito en la terapia de diálisis peritoneal. Una terapia noble, una terapia que me permite estar en el confort de mi casa. Clasificar el sitio de salida nos facilita proporcionar el tratamiento adecuado y oportuno. Conocer la clasificación de las heridas, porque vimos que finalmente el sitio de salida es una herida en la piel y como tal la tenemos que cuidar. Tenemos que esperar ese proceso de cicatrización. Conocer esto es importante para saber qué evolución va a tener mi paciente. Cumplir con el tiempo de tratamiento evita retirar catéteres. Si no cumplo el tratamiento correcto, dijimos que el bicho se dormía y entonces puede ser que me retiren el catéter, puede ser que me digan, ya no vas a estar en diálisis peritoneal, hoy te vas a tener que pasar a hemodiálisis. Pero más allá de eso, de verdad, exhorto a los pacientes, más allá de eso, lo más importante es la vida de ustedes. Porque también dijimos que las infecciones pueden ser tan graves que pueden perder la vida. Prevenir las infecciones tienen un fundamento básico y este fundamento está respaldado en lo que la enfermera le enseña. ¿Cómo se lo enseña? En todo lo que esa enfermera dulcemente los cuida y que ustedes aprendan. Entonces, créanme que es de suma importancia estos cuidados y siempre habrán oído a lo que su enfermera les dice. A mí me gustaría cerrar haciendo una reflexión. Durante un poco más de 20 años que tengo de conocer a la doctora Ilavaca, a la licenciada Patricia y a todas las enfermeras y enfermeros que se han agregado en este servicio de diálisis del Hospital de Venados, he sido testiga del esfuerzo profesional que han tenido ahí, justo para buscar el cómo sí mejorar el estado, no solo emocional, sino de salud de los pacientes con enfermedad renal. Así que yo exhorto a los pacientes que nunca dejen de creer en su equipo de salud. Ustedes son la pasión de todos los que les rodeamos y nos dedicamos a su bienestar. Crean en ese equipo de salud que los atiende, en ese equipo que les prescribe, que les orienta, que les supervisa y corrige aquello que ya no está siendo correcto. Déjense instruir por ellos, pero siempre tengan presente que la mayor responsabilidad la tienen ustedes como pacientes. Ame y respete a su cuidador, porque su cuidador es de suma importancia para su estabilidad. Así que esto viene resultando un trabajo en equipo, donde los expertos le ofrecen el qué sí le favorece y cómo lograrlo, y del otro lado está el paciente y su cuidador para ejecutar lo que le transmitió el hospital en la calidez de su hogar, y de eso va a depender que vivan más estables y con mayor paz durante el tiempo que tengan que estar en diálisis. Muchas gracias. Adelante. Bueno, Marcela, como lo dije al inicio, un placer. Excelente, excelente exposición de un tema de vital importancia dentro del manejo del paciente en diálisis peritoneal. Vamos a hacerle unas preguntas y luego me gustaría que usted y yo dialogáramos para que pudiéramos aclarar algunas dudas de los pacientes que quizás las tienen, pero no ven cómo explicarla. Nos dicen como primera pregunta, a mí en donde me quitaron los puntos me quedó ennegrecido, ya tiene 9 meses que me pusieron el catéter. ¿Es normal? Mientras no exista secreción, dolor y olor feo, no hay problema, porque cada piel tiene sus características y sus procesos de cicatrización son diferentes.
Algunos son y se muestran como los que yo les mostré en esta galería de fotos, pero definitivamente depende desde el tono de piel que tengamos, de cómo es la característica de mi piel. Entonces, si ese proceso de cicatrización quedó oscurito, pero no me duele, no hay inflamación, no está rojo, una cosa es que haya quedado oscuro, a lo mejor la herida cicatrizó de esa manera por las características de la piel, pero no quiere decir que tenga infección. Si no hay dolor, no hay secreción, no hay mal olor, sin problema puede estar. Y además con la seguridad de que usted se está haciendo el aseo correcto. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta en la que nos dice si usted sugiere algún tipo de solución para poder hacer el aseo del sitio de salida. Definitivamente, personalmente no podría sugerir nada. La cuestión que se menciona están basadas en la literatura, lo que tiene evidencia científica de los expertos que han sometido a grupos de pacientes y lo han comprobado. Y esas guías sí sugieren las soluciones hipertónicas, que son soluciones altas en sal. Entonces, cuando están en el hospital, la enfermera y el médico sabe cómo procesarlas. Pero en casa se les recomienda hacer una solución, 500 mililitros de solución, con 2 cucharadas de sal, mezcladas perfectamente. Con eso impregnan su gasa, su apósito. Después de hacer su aseo al sitio de salida, colocan alrededor la gasa húmeda y la dejan hasta que seque 3 minutos. En cuanto seca, ojo, no se les olvide, la retiran. Eso es lo que recomiendan también. Más allá de eso, no podría yo recomendar otra cosa. Tenemos otra pregunta que dice, mi niña tiene inflamado como una capa alrededor de la piel y se le asoma el cojinete. Ok, muy probablemente, y lo mencionábamos aquí, ¿no? Si identificamos algo diferente a lo que era normal cuando yo salí del hospital, importante tocar puerta con mi equipo multidisciplinario, mi enfermera, mi médico. Muy seguramente dijimos que es un cuerpo extraño y dijimos que el catéter tiene 2 cojinetes. La función de esos 2 cojinetes es anclar este catéter. ¿Qué significa? Que lo fijan. Los 2 cojinetes logran fijarlo en el músculo, fijarlo en este tejido inmediato al sitio de salida, para que no se mueva. Si esos 2 cojinetes no existieran, fácilmente se saldría. Entonces, resulta que es un cuerpo extraño y muy probablemente la nena tenga reacción a ese cuerpo extraño. Entonces, deben acudir con su enfermera para ver cómo van a proceder con ese cojinete. Si se va a salir y ellos sabrán el protocolo a seguir. Aquí sí realmente no se podría dar una recomendación en especial porque depende del protocolo que cada institución lleve. Lo importante es saber que sí probablemente la nena tenga reacción a ese cuerpo extraño que es el cojinete y que deben de acudir con su médico. Otra pregunta que creo que es muy importante, licenciada, es cuando se está exponiendo ya en el orificio de salida el CUF o cojinete, ¿se deben hacer maniobras para exteriorizarlo el cuidador o paciente que recibieron el entrenamiento o debe acudir a la unidad de diálisis para que ahí sea donde se hagan las maniobras de exteriorización del cojinete? Excelente pregunta y creo que podríamos decir que el 30% de los pacientes podría pensar que sí lo pueden hacer. No. Dijimos que el sitio de salida es la entrada a mi abdomen. Debo de cuidarlo lo más posible. Y si ya lo veo infectado, ya veo que este cojinete ya prácticamente me está saludando por ahí, yo no tengo que jalarlo. Recuerden que dijimos que estos cojinetes sostienen al catéter. Si yo lo jalo sin tener la experiencia y el entrenamiento como lo tiene el médico y la enfermera, puedo rasgar toda la parte interna, no solamente de este músculo, sino de más adentro. Entonces, si ustedes ven que ya está así, seguimos con las mismas curaciones, pero ojo, muy importante, el tiempo es muy valioso.
Si ya tenemos esto, inmediatamente que está asomando, yo ya tendría que estar tocando puerta. No, no es válido tampoco y muchas veces por eso el médico y la enfermera se llegan a incomodar un poco y a veces decimos, ¿por qué se enojó el paciente? Me regañó el médico, perdón, la enfermera me regañó, porque no es válido que después de un mes, de 2 meses, me vengan a decir que el cojinete ya está muy afuera, ya está infectado, ya huele feo, ya tiene secreción. Muy probablemente también exista un sitio de salida no sano justo por el cojinete. Algo que me gustaría ahondar, licenciada, si me lo permite, es la importancia que tiene la técnica de inserción del catéter de diálisis. De preferencia, es importante que quien instale un catéter de diálisis peritoneal, ya sea vía quirófano o en forma percutánea, tenga un entrenamiento para que, como usted lo mencionó claramente, los catéteres tienen una memoria y son vitales la forma en que se instala, la profundidad que se le da al túnel después de pasar el peritoneo, el túnel de salida tiene que tener una buena profundidad, porque si no, usted me podrá desmentir o no, de que si el catéter queda muy, muy superficial, es más fácil que un cojinete se pueda erosionar por el roce de la ropa, ¿sí? Aunque quede por encima del cinturón o del fajo, se puede estar erosionando la piel y hacer que se exteriorice ese cojinete y darnos problemas de infecciones muy serias y, como usted lo decía, el llevarnos a tener que retirar ese catéter, ¿sí? Y hacer un nuevo procedimiento de instalación de catéter, si bien le va al paciente. Si no, puede llegar a perder la cavidad abdominal por una infección que, como usted lo mencionó, empieza en el exterior y va avanzando por el túnel hasta la cavidad abdominal. ¿Estoy en lo correcto o usted qué dice, licenciada? Totalmente, doctora. Creo que la técnica de instalación de catéter es crucial para que un sitio de salida vaya en proceso de cicatrización y quede perfecto. Es básico. ¿Dónde quedan la posición de los cojinetes? Y también es básico dónde cae la pretina de la ropa del paciente, pantalón, cinturón, encima del sitio de salida, ¿no? Eso también va lesionando. Y si la técnica no fue correcta, pues el cinturón va a estar constantemente rozando hasta que se visualice el cojinete. Licenciada, otra pregunta que le haría. Usted mencionó el estar rotando un poco el catéter para la inserción de la tela agresiva o tela adhesiva, el micropor, el transport. Pero hay pacientes que tienen muy sensible la piel y hacen reacciones exageradas, ampulosas, ¿sí? Que no permiten el uso de estas telas para fijarlo. ¿Existen en el mercado alguna tela que pueda buscarse para que el paciente pueda fijar su catéter? Porque, como usted lo mencionó desde el principio, es vital que el catéter se mantenga fijo, no tenga movimiento. Porque otra cosa es que lo fijan de acuerdo a la posición de la cangurera o del fajo donde se va a guardar la línea de transferencia. Creo que sería muy importante que usted hiciera énfasis o le comentara a los pacientes con su experiencia si hay que poner el catéter de acuerdo a donde me queda la cangurera donde guardo mi línea de transferencia. Definitivamente no, porque lo que tenemos que respetar es cómo cae mi catéter, no hacia dónde va la cangurera. Y generalmente, por ejemplo, la literatura no refiere sobre el manejo de las cangureras. Por eso yo no podría tocar ese punto, pero lo que sí puedo mencionar es la manera de fijar. Me queda clarísimo, y sobre todo en los pacientes de la tercera edad, que la piel ya está lesionada. Yo pego tela adhesiva y me voy a traer con todo y dermis, ¿no? Y epidermis, esa tela adhesiva cada vez que la quito.
pero sí tenemos que buscar muy en conjunto con mi enfermera de qué manera. La literatura dice que tenemos que 4 o 5 centímetros de donde está el sitio de salida. Busquemos, a lo mejor en este paciente no van a ser 4 centímetros, va a ser un poquito más allá, porque generalmente toda la parte alejada de lo que es el sitio de salida está menos lesionada, está más durita, de tal forma que podría ser que ahí lo fije. Ojo, si yo lo fijo un poco más de esos 4 centímetros, va a quedar una orejita. Es importante entonces estar revisando de qué manera podré yo sostener ese catéter. Pero definitivamente no sería válido que porque se lesiona la piel, el catéter quede suelto. ¿Qué se podría hacer? Buscar una estrategia juntamente con la enfermería de qué manera va a fijar. Afortunadamente son en el menor porcentaje este tipo de situaciones, pero pues a veces sugieren un apósito, una tela menos agresiva. Hoy en el mercado de verdad que ha avanzado mucho esa parte de las cintas adhesivas. No solamente tenemos las agresivas, hay muchas que son muy loables, donde respira la piel y podemos estar observando, son delgadas. Y básicamente importante, mencionamos que cuando vamos a retirar la sujeción, abundante jabón para que no la desprenda y lesione más la piel del paciente. Entonces, buscar estrategias de qué sí puedo hacer con lo que tengo, ¿no? Entonces, pongo la fijación, de qué manera se la voy a retirar de tal forma que no lo lesione más. Si esto no fuese posible, mi recomendación sería si busquemos con enfermería, que son las más recomendadas para estas acciones proactivas, qué hacer con este paciente, ¿no? Pero desafortunadamente, pues no se podría quedar el catéter sin fijación. En otros países existen otros medios de sujeción, pero en México no. Entonces, hablando de lo de México, les digo, yo los invitaría a lo mejor a visitar esas farmacias grandes y ver qué tipos de pegamentos tenemos diferentes. Muy seguramente va a encontrar algo ad hoc a lo que necesita su paciente. Excelente. Y pues sí, lo importante, la referencia que usted hizo hincapié en que si nosotros tenemos un sitio de salida enfermo, un sitio de salida lesionado, las probabilidades de tener complicaciones son muy altas. Usted habló también de los microorganismos oportunistas y es importante hacer una acotación de que la mayoría de los pacientes en México que tienen insuficiencia renal son diabéticos, ¿sí? Entonces, si tenemos un paciente diabético mal controlado, es mucho más fácil que tenga la colonización del sitio de salida, más si no lo ha cuidado, no ha preservado, que se haya llevado a cabo la cicatrización correcta, como usted lo mencionó, entonces será mucho más fácil, estando descontrolado metabólicamente, estando desnutrido ese paciente, que no pueda llevarse a cabo la cicatrización correcta. Y lo que mencionaba, rascarse, tratar de sacar la costra, todo eso va a hacer que sea un tejido más friable y que pueda exponerse a microorganismos que están en la parte externa de la piel, pero cuando se pasan a la parte interna, dejan de ser microorganismos que no son dañinos, se vuelven patológicos y son los que van a generar la infección. Pues no sé. Sí, efectivamente, doctora, yo nada más quisiera reforzar esa parte del diabético. Es muy importante lo que usted comenta, doctora, y qué tan básico es que se alimenten perfectamente bien, que no permitan que su cuerpo se vaya desgastando, ¿no? Porque la nutrición pues va desfavoreciendo y obviamente los microorganismos son oportunistas. Es cuando van perdiendo ese estado de nutrición y las infecciones llegan, porque tienen un caldo perfecto para entrar, ¿no? Y se va desgastando el cuerpo, se va desgastando los órganos y ya no van a reaccionar correctamente. Entonces, para los pacientes diabéticos, esto es solamente parte del tratamiento. Es un contexto general, seguir la dieta como paciente diabético, seguir la recomendación de los medicamentos en la hora correcta, mantener mis glucosas estables, mantenerme haciendo ejercicio,
ser activo. Todo eso me va a dar éxito para que justo también mi sitio de salida esté perfecto. Y afortunadamente tenemos ahora nutriólogas especialistas en el cuidado del paciente renal. No existe razón alguna por la que diga, me muero de hambre. Actualmente las nutriólogas están en favor a que el paciente viva bien y coma bien, el tiempo que vivamos. O sea, que no es de un día, 2 días, 20 días, un año, muchos años. El tiempo no lo definimos nosotros, pero la calidad de vida sí la definimos nosotros mismos. Una pregunta más es, cuando tarda mucho la diálisis y la herida sangra, ¿qué se debe hacer? Entiendo a lo mejor que tarda mucho en entrar o en salir. Es, yo creo que no Sí, sé ¿verdad? si puede ser o que cuando, no sé, no nos aclara si se refiere a eso o no, pero como usted lo mencionó, cuando hay presencia de sangre en la herida, es que definitivamente no está cicatrizada y no hay un epitelio que lo esté protegiendo, ¿verdad? Es correcto. Si es un paciente que está cursando las primeras semanas después de la instalación de catéter, ojo, tenemos que regresar a ver qué sucedió ahí donde el epitelio se volvió a abrir, ¿no? Se rompió ese proceso de cicatrización, que regrese. Pero si es un paciente que ya tiene años o meses en la terapia y está sucediendo eso, ojo por 2 razones. Primero, tocar puertas nuevamente con médico, enfermera, ¿qué está pasando? Pero vaya preparado porque muy seguramente le van a llamar la atención. Para que un paciente con varios meses en terapia o años sufra esto, es porque cursó antes ya con un periodo de inflamación, de abundante secreción, y el aseo no fue el correcto, no se dio cuenta. Ok, nos dicen alguna literatura para fundamentar todo lo que usted ha expuesto, que se recomiende. Sí, están los artículos que básicamente siempre que nosotros exponemos, bueno, en lo personal, pues siempre debe de estar basada en la evidencia y están pues la literatura de las recomendaciones de ACPD. Prácticamente ahora podemos tener acceso a ellas, se pueden revisar, existen en español, existen en inglés y pues básico el respaldo de esta información pues está con la investigación y protocolo del doctor Twardowski, que son de los pocos médicos que también trabajó muy de la mano con su enfermera, ese binomio médico-enfermera, creo que es un artículo bastante extenso y muy bueno, porque es el binomio, y básicamente ese es el respaldo de la información. Y también, pues, podría para el personal médico, las guías que digo, ¿no? Ajá, las 10, sí, es correcto, doctora. Ahí podemos ver todas las innovaciones. Nos preguntan también aquí, ¿qué puedo hacer cuando se tapa el catéter? Cuando se tapa el catéter, bueno, definitivamente si estoy en casa, pues es acudir al hospital, ¿no? En casa nunca vamos a abrir el sistema. Tampoco es válido que hagamos el torcido de las líneas y jalemos, no. Si se tapa el catéter pueden estar sucediendo varias situaciones. O existe mucha fibrina y no me di cuenta y no lo avisé oportunamente a mi enfermera para que me diera el tratamiento correcto. Y esa fibrina está obstruyendo la luz del catéter y no permite que salga. Puede ser también que el catéter ya no está funcionando y la posición ya no está siendo la correcta y entonces dentro de la cavidad el catéter ya se dobló o ya subió a otro lado que no es el correcto. Puede ser que el paciente esté muy estreñido y por eso es importante preguntar, ¿va al baño? ¿Cómo va al baño? ¿Qué es bien para él? ¿Qué es abundante para él? Y saber si ese intestino está libre o está comprometido con heces fecales y eso también desplaza el catéter. Digo, la doctora Ilavaca es experta en arreglar los catéteres disfuncionales y todo se hace dentro del hospital. Pero sí, yo paciente tengo que identificar en qué momento se está obstruyendo, es a la entrada, a la salida, y esto es de acción inmediata. Al otro día acudir al hospital y comentar. Una pregunta que está muy ad hoc a los tiempos que estamos viviendo es, ¿se puede dializar a un paciente que salió positivo de COVID y está en el área de COVID?
Definitivamente, si digo, los protocolos actuales, yo mentiría si dijera, existe un protocolo basado en, respaldado y basado en la evidencia que manejo de COVID. Estamos en un corto tiempo después del COVID. Muy seguramente los médicos que han vivido esto se dedicarán a escribir, a hacer estudios retrospectivos de qué pasó y qué funcionó. Pero definitivamente, si el paciente tiene una enfermedad renal crónica, creo que de prioridad también, además como aliviar los síntomas de COVID, es mantener la función del riñón. Porque entonces estaríamos enfocándonos así, ajustar todas y mantener, recuperar las funciones de COVID, síntomas de COVID, pero entonces dejaríamos la función del riñón. El paciente se estaría intoxicando y también moriría, pero por exceso de toxinas. No sé usted qué opine, doctora. Como usted lo dice, Marcela, tiene toda la razón. Se siguen las técnicas de asepsia igual que como lo haces en casa. Obviamente, como está en un área COVID, va a ser hecho por personal de enfermería capacitado, con toda la protección. Y definitivamente, como tuvimos unas conferencias en donde estuvo el doctor José Divino y el doctor Ramón Paniagua, se habló de que la diálisis peritoneal no se tiene por qué ver alterada por la situación de COVID. El paciente, como les digo, el personal que va a estar haciendo la terapia mientras el paciente permanezca hospitalizado, implementará todas las técnicas de asepsia y antisepsia para poder hacer las conexiones para el paciente que requiere de su terapia de diálisis. Y usted lo dijo claramente, no podemos suspender esta terapia porque podríamos arreglar la situación pulmonar de este paciente, pero la parte renal lo podría llevar a la muerte. Y sabemos que COVID afecta a varios órganos, aparte de los pulmones, y uno de ellos son los riñones. Entonces, no se suspende la terapia, no hay una técnica especial que se deba llevar a cabo, sino lo que ya el personal está entrenado para hacer la técnica de diálisis. Entonces, creo que no hay, hay otra pregunta. En base a todos los cuidados de limpieza, la buena nutrición, ¿cuál es el tiempo de vida del catéter? El tiempo de vida no tenemos un límite de vida. Hay pacientes que pasan años con el mismo catéter con el que se insertó, ¿no? ¿De qué depende? De justo de esos cuidados. De no colocar las soluciones que no me recomendó el médico, las pomadas, los remedios caseros. Seguir los pasos con los que me capacitaron, perfectamente podemos tener un catéter sano y libre de pirógenos, de microorganismos, y puede durar mucho tiempo. Realmente depende de los cuidados que se le den. Entonces, evitar ¿cómo se llaman? Las soluciones antisépticas no recomendadas, porque también van dañando la calidad del catéter, ¿no? Entonces, una vida como tal, no. Digo, la doctora es experta en instalación de catéter y no me dejará mentir que una buena técnica de instalación de catéter mantiene a un paciente muchos años en la terapia y lejos de infecciones si todo lo llevamos en trabajo en equipo. Bueno, yo creo que ha sido una ponencia excelente. Han estado varias preguntas interesantes, muy interesantes. Creo, Marcela, que ha aclarado, sin que preguntaran algunas, pero usted ha dado respuesta a muchas dudas que tienen los pacientes, a corregir probablemente errores que han estado cometiendo y que yo espero sinceramente que con la presentación de usted entiendan la importancia que tiene, como usted lo dice, al esfuerzo de la enfermera que pone tanto empeño en decir y enseñar cómo cuidar el catéter, que es como aquel personaje que es miope, ¿sí? Que necesita usar lentes y que se sienta todas las veces encima del lente y lo rompe, pues nunca va a ver. Entonces creo que hay que cuidar los catéteres como si fueran tus lentes, que es parte de ti,
que es vital para que tú continúes viviendo y que vivas con calidad, ¿sí? Eso es vital. Si tú lo cuidas, tendrás el mejor amigo para ti y para tener calidad de vida. Pues no hay más preguntas y vuelvo a decirle, Marcela, excelente, excelente, un placer haberla escuchado y con toda la experiencia del mundo que usted tiene. Y le agradezco muchísimo. Doctora. Ha sido un placer, doctora. Y buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta presentación del cuidado del sitio de salida. Espero que haya sido de utilidad. Lo estoy viendo de acuerdo a las personas que se conectaron. Y pues nuevamente 1.000.000 de gracias y sigan viéndonos porque van a seguir las pláticas súper interesantes para poder apoyarnos en estos momentos en los cuales no podemos estar cerca de ustedes. Muchas gracias.